Estimados estudiantes, mi nombre es Amalia Ávila y en esta ocasión vamos a tratar el tema de transporte de intercambio gaseoso. Los organismos grandes requerimos de una cubierta externa relativamente dura. ¿Sí? Esto va a llevar a una consecuencia importante, y es que nuestras células individuales no van a poder intercambiar gases directamente con la atmósfera. En lugar de ello vamos a necesitar que exista una superficie de intercambio especializada, que es el pulmón o las branquias en los peces, por ejemplo, así también como un sistema circulatorio que nos permite que los gases sean transportados desde esa capa, desde los pulmones, hacia todos los tejidos del organismo. Así como también que los productos de desecho producidos en los tejidos periféricos, el CO2, sea llevado desde esos tejidos hacia los pulmones para su eliminación. Justamente la capacidad respiratoria de una persona está relacionada con la capacidad de intercambiar los gases. Entonces ese proceso de intercambio gaseoso es sumamente importante para la nutrición de las células, porque las células para la producción de ATP necesitan oxígeno y en la metabolización de los combustibles producen CO2. Por lo tanto, existe una necesidad real de adquisición de oxígeno por parte de los tejidos y de eliminación del CO2. Entonces, básicamente, la difusión de oxígeno desde los alvéolos a la sangre de los capilares pulmonares y el paso del CO2 en dirección opuesta se produce gracias al movimiento al azar de estas moléculas a través de la membrana respiratoria. Entonces, básicamente, la difusión del oxígeno va a implicar que difunda desde los alvéolos hacia la sangre pulmonar, que difunda, sea transportado en la sangre arterial, que luego difunda hacia los tejidos desde los capilares periféricos. Difusión de gases. Los gases de la respiración van a difundir entonces de las áreas donde hay una mayor presión parcial a las de menor presión parcial. Es decir, el movimiento que no implica gasto energético es de donde hay una mayor concentración a donde hay una menor concentración. Así que la difusión va a seguir ese sentido desde el lugar donde hay una presión parcial mayor al lugar donde hay una presión parcial menor. Justamente los gases, cuando están contenidos, van a ejercer una fuerza sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Cuando hablamos de una mezcla gaseosa, se dice que esa presión que ejerce ese gas en la mezcla es la presión parcial, que básicamente está relacionada con la cantidad de partículas de ese gas que hay. Por eso una mayor presión parcial implica una mayor concentración. La presión parcial se va a identificar cuando uno escribe la letra P minúscula, que significa presión parcial, seguida del símbolo químico del gas del que estamos hablando. A su vez, las unidades de medida que vamos a utilizar son milímetros de mercurio. Como ejemplo, podemos decir que a nivel del mar, la presión parcial del oxígeno, es decir, P minúscula O2, es de 160 milímetros de mercurio. El aire que respiramos es una mezcla gaseosa compuesta por diferentes gases que van a tener su propia presión parcial, ¿sí? A nivel del mar, porque recordemos que a medida que la altura va cambiando, las proporciones de cada uno de los gases que forman el aire cambian, ¿sí? A nivel del mar, el oxígeno entonces va a tener una presión parcial de 160 milímetros de mercurio, el nitrógeno va a tener una presión parcial de 600 milímetros de mercurio. La presión total del aire es de 760 milímetros de mercurio, recordando siempre a nivel del mar, es decir, a 0 metros de altitud. También tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un aire que esté en un ambiente seco y no contaminado con otros gases, como por ejemplo el CO2. Justamente esta presión de 60 milímetros de mercurio, que es la presión del aire normal no contaminado en estas condiciones, es lo que se conoce como una atmósfera, también conocida con la otra unidad que es un bar. El intercambio gaseoso va a ser entonces la difusión de los gases a través de la membrana respiratoria. Los gases en el oxígeno y el CO2. ¿Sí? Para entender un poco, primero vamos a tener que revisar la unidad respiratoria. Que la unidad respiratoria va a incluir a un bronquiolo respiratorio con sus conductos alveolares, sus atrios o vestíbulos,
los sacos alveolares y los alvéolos en sí mismos. Van a existir aproximadamente 300 millones de alvéolos en ambos pulmones, con un diámetro medio de 0,1 milímetro. Esto es lo que conforma la unidad respiratoria. La difusión del gas va a implicar el movimiento de un compartimento al otro que están separados por una membrana. Justamente la capacidad de la difusión de los gases va a estar influenciada por las características de esa membrana. En este caso vamos a plantear las características de la membrana respiratoria, que va a estar formada por 6 capas distintas. La primera capa va a ser el líquido que reviste al alvéolo, es decir, lo que conocemos como surfactante tensioactivo o surfactante pulmonar. Este permite darle la turgencia adecuada para que se realice el intercambio gaseoso. La segunda capa es el endotelio alveolar. La tercera va a ser la membrana basal del epitelio. La cuarta, el espacio intersticial. La quinta, la membrana basal del capilar. Y la sexta, el endotelio capilar. ¿Sí? Básicamente es lo que esta membrana respiratoria es lo que deben atravesar los gases para difundir, ya sea el oxígeno desde los alvéolos hacia los capilares o el CO2, que lo hace en dirección opuesta, desde los capilares hacia los alvéolos para su posterior eliminación. La capacidad de difusión del aire en la membrana respiratoria va a estar determinada por su grosor y por su superficie. La capacidad respiratoria está determinada por esas condiciones, entre otras. El grosor de la superficie a atravesar. Hay enfermedades y patologías que aumentan alguna de estas capas. Y también a su vez la superficie, es decir, la cantidad de alvéolos disponibles. Cualquier patología que me dañe los alvéolos, me los inutilice, o una extracción de alguna región, ¿sí? Una extirpación de uno de los pulmones o de alguno de los lóbulos o de algún fragmento, va a disminuir la superficie de contacto, disminuyendo la capacidad respiratoria. Ahora vamos a ver un poco más en detalle lo que es la difusión de los distintos gases respiratorios, oxígeno y CO2. La difusión del oxígeno va a ser desde los alvéolos a la sangre pulmonar. El oxígeno va a difundir desde donde hay una presión de oxígeno mayor, es decir, del alvéolo, a donde hay una presión de oxígeno menor, es decir, los capilares. Siempre respetando esas leyes físicas de mayor a menor, para no generar un gasto energético. En la figura se muestra un alvéolo pulmonar adyacente a un capilar pulmonar y demuestra la difusión de las moléculas de oxígeno entre el aire alveolar y la sangre pulmonar. La presión parcial de oxígeno gaseoso del alvéolo es en promedio unos 104 milímetros de mercurio, mientras que la presión parcial de oxígeno de la sangre venosa que entra en el capilar pulmonar en su extremo arterial en promedio es solo 40 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque se extrajo una gran cantidad de oxígeno desde la sangre cuando ésta pasó por los tejidos periféricos. Es decir, esa sangre que está entrando a los pulmones en ese momento ya pasó por los tejidos y la hemoglobina se ha descargado, ha liberado el oxígeno en los tejidos periféricos. Por lo tanto, la presión parcial de oxígeno en esa sangre va a ser baja, va a ser de unos 40 milímetros de mercurio, mientras que la presión parcial de ese aire inhalado en los alvéolos es mucho más alta, es un promedio unos 104 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la diferencia inicial al comienzo de la entrada de ese capilar, la diferencia inicial de presión que hay en el oxígeno, hace que ésta difunda hacia el capilar pulmonar. ¿Sí? Esa diferencia va a ser, si teníamos que la presión en el alvéolo es de 104 y al comienzo del capilar es de 40, la diferencia es de 64 milímetros de mercurio. En el gráfico de la parte inferior de la figura, la curva que se observa muestra el rápido aumento de la presión parcial de oxígeno sanguínea cuando la sangre atraviesa el capilar. La presión parcial de oxígeno sanguínea entonces ha aumentado casi hasta la del aire alveolar en el momento en el que la sangre ya ha atravesado un tercio de la distancia del capilar, llegando
a hacerse de casi 104 milímetros de mercurio. Es decir, si uno mira la imagen, en el comienzo, donde el capilar comienza a entrar en contacto con el alveolo y se puede realizar el intercambio gaseoso, la diferencia es muy alta y el ingreso de oxígeno hacia los capilares es alta, ¿sí? A medida que avanzamos en ese capilar, obviamente el ingreso de oxígeno ha aumentado su presión parcial, hasta que al final de ese contacto entre el alveolo y el capilar, la sangre sale ya con una presión parcial similar a, o igual, digamos, a la de los pulmones. De esta manera la sangre se ha cargado de oxígeno todo lo que puede en ese transcurso del trayecto. Si ustedes ven la figura, la tienen que analizar de izquierda a derecha. A izquierda es el extremo arterial, donde ingresa la sangre. ¿Sí? A la derecha tienen el extremo venoso, donde la sangre se va a continuar la circulación, ¿sí? El extremo arterial entonces es el que proviene del corazón. La diferencia de presión es mucho mayor a la del extremo final, que es el extremo venoso, el que va hacia el corazón, debido a que ya ocurrió el intercambio. Es decir, el intercambio va a ocurrir a lo largo de ese contacto entre alveolo y capilar, pero el ingreso de oxígeno al capilar se va a dar al comienzo, en la parte arterial. Ahora vamos a analizar un poco en detalle la presión de oxígeno en la sangre arterial. La sangre de derivación, que vasculariza principalmente los tejidos profundos de los pulmones y no está expuesta al aire pulmonar, la presión parcial de oxígeno es igual a la venosa, de unos 40 milímetros de mercurio. Al mezclarse con la sangre proveniente de los capilares pulmonares, que tenía 104 milímetros de mercurio, se forma la sangre que efectivamente va a ingresar a la circulación sistémica a través de la aorta, que va a tener en promedio unos 95 milímetros de mercurio, una presión parcial de oxígeno de 95 milímetros de mercurio. Es decir, aproximadamente el 98% de la sangre que entra en la aurícula izquierda desde los pulmones acaba de atravesar los capilares alveolares y se ha cargado con oxígeno, llegando a adquirir una presión parcial de oxígeno de aproximadamente 104 milímetros de mercurio. El otro 2% de la sangre ha pasado desde la aorta a través de la circulación bronquial, que va a vascularizar principalmente los tejidos profundos de los pulmones y que no está expuesta al aire pulmonar, es decir, esa sangre que ingresó para nutrir a la célula del pulmón, y oxigenar a esas células. Este flujo entonces sanguíneo se va a denominar flujo de derivación, lo que significa que la sangre se deriva, pero no atraviesa las zonas de intercambio gaseoso. Eso es lo que quiere decir, es esa sangre que ha ingresado al pulmón para oxigenar sus células, pero no para oxigenarse. Cuando sale de los pulmones, la presión de CO2 de la sangre que pasa por la derivación es aproximadamente la de la sangre venosa sistémica normal, es decir, esa sangre que salió de dejar el oxígeno en las células pulmonares tiene una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Cuando esta sangre se combina en las venas pulmonares con la sangre oxigenada que viene de los capilares alveolares, se forma lo que se conoce como mezcla venosa de sangre, que a su vez va a tener una presión parcial de oxígeno que va a ser aproximadamente de 95 milímetros de mercurio, que es la sangre que va a ingresar en el corazón del lado izquierdo y que va a ser bombeada hacia la aorta para distribuirse a través de los tejidos. Ahora vamos a tratar la difusión del oxígeno desde los capilares periféricos hacia el líquido tisular, es decir, cómo se oxigenan los tejidos periféricos. Cuando la sangre arterial llega a los tejidos periféricos, la presión de oxígeno en esos capilares sigue siendo de 95 milímetros de mercurio. Sin embargo, como se muestra en la figura, la presión de oxígeno en el líquido intersticial que rodea las células tisulares es en promedio de solo 40 milímetros de mercurio. Así, hay una gran diferencia nuevamente de presión inicial que hace que el oxígeno vaya a difundir rápidamente desde la sangre capilar hacia los tejidos. Lo hace tan rápidamente que la presión parcial de oxígeno capilar disminuye hasta un valor casi igual al que se encontraba en los tejidos, es decir, a 40 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión
de oxígeno, la presión parcial de oxígeno de la sangre que sale de los capilares tisulares y que entra en las venas sistémicas es también aproximadamente de 40. Es decir, recordemos que el movimiento va a tender a igualar las concentraciones, ¿sí? Por lo tanto, los pulmones donde en los alvéolos existía una presión de oxígeno de 104, la sangre sube su presión de oxígeno hasta 104, ¿sí? Al mezclarse con la sangre de deriva, baja a 95. Y al distribuirse a los tejidos, vuelva a bajar a 40 milímetros de mercurio. Una cosa también a tener en cuenta es que la velocidad del flujo sanguíneo tiene un efecto sobre la presión parcial de oxígeno del líquido intersticial. Si aumenta el flujo sanguíneo que atraviesa un tejido particular, se transportan cantidades mayores de oxígeno hacia este tejido y por lo tanto la presión parcial de oxígeno tisular va a aumentar, ¿sí? En la gráfica van a observar que un aumento de flujo hasta el 400% del valor normal aumenta la presión de CO2 desde 40 en el punto A de la figura hasta 66 milímetros de mercurio que se ve en el punto B. Sin embargo, el límite superior es de 95 milímetros de mercurio, que es justamente el valor que tenemos en esa sangre que salía del corazón por la aorta. Es decir, no podemos llegar a alcanzar una presión parcial de oxígeno superior a la que venía a la que cargaban los capilares. Ese es el límite máximo. No importa qué tan alto sea el flujo sanguíneo, existe un límite máximo de oxigenación de esos tejidos periféricos que es de 95 milímetros de mercurio porque es la presión parcial de oxígeno presente en esa sangre de los capilares periféricos. También se puede observar, por ejemplo, si el flujo sanguíneo va a disminuir a través de ese tejido, por alguna razón es un tejido que tiene un poco flujo sanguíneo, también va a disminuir la presión parcial de oxígeno en dicho tejido, ¿sí? Como se muestra en el punto C de la figura, donde al disminuir el flujo sanguíneo uno puede observar una disminución en la presión parcial de oxígeno de ese líquido intersticial, ¿sí? Vemos que tiene una presión parcial próxima a 10, un poco superior a 10, es decir, el flujo sanguíneo está influenciando la capacidad de oxigenación de los tejidos. Un tejido con mayor flujo sanguíneo va a tener mayor oxigenación. Un tejido con menor flujo sanguíneo va a tener una menor oxigenación. Debemos recordar entonces que justamente para que exista este proceso de difusión, siempre debo tener esta condición. La presión parcial de oxígeno en los capilares es mayor a la presión parcial del líquido intersticial, que a su vez tiene que ser mayor que la presión parcial del oxígeno celular. De esta forma, yo puedo asegurar que el oxígeno difunda desde los capilares hacia la célula. Otro elemento a tener en cuenta en la capacidad de oxigenación de los tejidos es el efecto que tiene el metabolismo tisular sobre esa presión de oxígeno del líquido intersticial. Si las células se utilizan para el metabolismo más oxígeno de lo normal, esto obviamente va a reducir la presión parcial de oxígeno de ese líquido intersticial. La figura gráfica también va a mostrar justamente ese efecto y muestra en las líneas punteadas la reducción de la presión de oxígeno del líquido intersticial cuando el consumo celular de oxígeno aumenta y el aumento de la presión parcial de oxígeno cuando disminuye el consumo del mismo, ¿sí? En resumen, la presión de CO2 tisular va a estar determinada por un equilibrio entre la velocidad del transporte de oxígeno en la sangre hacia los tejidos, del flujo sanguíneo, y la velocidad a la que los tejidos van a consumir o utilizar ese oxígeno en su metabolismo. En este caso ahora vamos a analizar la difusión del CO2, del dióxido de carbono, desde las células de los tejidos periféricos hacia los capilares y también desde los capilares pulmonares hacia los alvéolos. Es decir, vamos a ver el proceso de eliminación de los desechos metabólicos, es decir, del CO2, a través de la respiración. Cuando las células utilizan el oxígeno, prácticamente todo se convierte en dióxido de carbono. Los combustibles son procesados, recordemos, por las diferentes vías metabólicas, hasta convertirse en CO2. Por lo tanto,
con una célula con un metabolismo activo, va a aumentar la presión de parcial de CO2 intracelular. ¿Sí? Debido justamente a esta elevada presión parcial de CO2 en las células, el dióxido de carbono va a difundir desde las células hacia los capilares tisulares y posteriormente, al ser transportado en la sangre hasta los pulmones, en ellos va a difundir desde los capilares pulmonares hacia los alveolos y va a ser expirado. Es decir, va a ser eliminado de nuestro cuerpo. Es la forma en la que recogemos los desechos del metabolismo. ¿Sí? Recordemos, las diferentes vías metabólicas terminaban en la ruptura de los enlaces carbono-carbono y la producción de CO2. Este CO2 ya no tiene utilidad y debe ser eliminado de nuestro organismo. Es un gas, por lo tanto, no puede ser eliminado en la orina como otras sustancias de desecho. El CO2 tiene que ser eliminado a través de los pulmones en la respiración. Así, en todos los puntos de la cadena de transporte de gases, el dióxido de carbono va a difundir en una dirección exactamente opuesta a la que es la difusión del oxígeno. ¿Sí? Sin embargo, hay una diferencia importante entre la difusión del dióxido de carbono y la del oxígeno. El CO2 puede difundir mucho más rápido que el oxígeno. Difunde aproximadamente 20 veces más rápido que el oxígeno. Por lo tanto, las diferencias de presión necesarias para producir este proceso de difusión son, en todos los casos, mucho menores que las diferencias necesarias para producir la difusión del oxígeno. ¿Sí? Es decir, la diferencia de presión parcial entre un compartimento y el siguiente, al haber una difusión tan efectiva, no va a ser necesario que sea una diferencia de presiones significativa, comparada con la del oxígeno. Las presiones parciales de CO2 presentes en los diferentes compartimentos van a ser aproximadamente las siguientes. La presión parcial de CO2 intracelular es aproximadamente de 40 milímetros de mercurio. La presión parcial de CO2 intersticial es de 45 milímetros de mercurio. Si bien hay una diferencia, es muy pequeñita, es de apenas 1 milímetro de mercurio, como se muestra en la figura. Pero dada la efectividad en la difusión del CO2, esa pequeña diferencia es suficiente para generar el movimiento del CO2 desde las células al espacio intersticial. Luego tenemos que la presión parcial de CO2 de la sangre arterial que entra en los tejidos es de 40 milímetros de mercurio. Y la presión parcial de CO2 de la sangre venosa que sale de los tejidos es de 45 milímetros de mercurio. Así como se muestra en la figura, la sangre capilar tisular llega casi exactamente el equilibrio con la presión parcial de CO2 intersticial de 45. Pero la capacidad de difusión del CO2 permite el movimiento. Después tenemos que seguir difundiendo ese CO2 hasta llegar a la eliminación en la expiración. Por lo tanto, la presión parcial de CO2 de la sangre que entra en los capilares pulmonares en el extremo arterial va a ser de 45, es la que vino y recogió el CO2 de los tejidos. La presión parcial de CO2 del aire alveolar es de 40 milímetros de mercurio. Ahí sí hay una diferencia de presión que es igual pequeña, es solo 5 milímetros de mercurio, pero es justamente la que produce toda la difusión necesaria del dióxido de carbono desde los capilares pulmonares hacia los alveolos. De esta manera, el CO2 se elimina de nuestro organismo. También, como se muestra en la gráfica, la presión de CO2 de la sangre capilar pulmonar disminuye hasta ser casi exactamente igual a la presión de CO2 alveolar de 40 milímetros de mercurio antes de que se haya atravesado más de aproximadamente 1/3 de la distancia de los capilares. Este es el mismo efecto que se observaba con la difusión del oxígeno, excepto que la dirección es opuesta, ¿sí? En la difusión del oxígeno, la sangre ingresaba hacia los capilares, en la difusión del CO2, la sangre se va de los capilares. Ahora vamos a analizar el efecto de la velocidad del metabolismo tisular y del flujo sanguíneo tisular, pero esta vez sobre la presión parcial de CO2 en el líquido intersticial. Si uno analiza la figura, tenemos la gráfica, tenemos una línea roja continua, que es donde se marca el metabolismo normal, y dos líneas rojas punteadas. La inferior es cuando el metabolismo está disminuido, tenemos 1/4 del metabolismo normal, y la línea superior es cuando el metabolismo está aumentado,
siendo 10 veces más de lo normal. En esa gráfica ustedes van a tener en el eje de las Y la presión parcial de CO2 de ese líquido intersticial y en el eje de las X vamos a tener el flujo sanguíneo, el porcentaje de lo normal. ¿Sí? Si es lo normal, si es superior. ¿Sí? Entonces si uno va mirando a medida que el flujo sanguíneo va subiendo, vamos a ver qué es lo que va a estar ocurriendo con las presiones parciales de CO2 en ese líquido intersticial. ¿Sí? Si vemos, existe del punto A al B, ¿sí? Uno lo que observa es que si uno va del A hacia el B, uno lo que observa es una disminución en el flujo sanguíneo y lo que observamos es justamente que al disminuir el flujo sanguíneo no podemos quitar el CO2 y la presión parcial de CO2 de ese líquido intersticial se va a ver aumentada porque el flujo sanguíneo no está barriendo y llevándose, permitiendo la difusión de ese gas. Si nosotros vemos de A a C, ¿sí? Vamos a ver un aumento del flujo. En A tenemos un flujo aproximadamente del 100% de lo normal y en C tenemos un flujo del 600% de lo normal. Y lo que vamos a ver ahí es que al aumentar significativamente el flujo, estamos aumentando la difusión y por lo tanto la presión parcial de CO2 en ese líquido intersticial va a disminuir porque lo estoy sacando y llevando hacia los pulmones con mayor rapidez. El otro efecto que tenemos es el aumento del metabolismo. ¿Sí? Que tenemos la línea superior punteada, tenemos un aumento de 10 veces el metabolismo normal y vamos a ver que esto va a llevar justamente a que si yo estoy utilizando más las vías metabólicas, estoy generando más desechos. Por lo tanto, el aumento de la tasa metabólica lleva a un aumento en la presión parcial de CO2 en ese líquido intersticial, para cualquiera que sean las velocidades de flujo. Obviamente el efecto del flujo también se visualiza de la misma forma, pero vemos que en todos los flujos posibles la presión parcial de CO2 va a estar más alta que en un metabolismo normal. Ahora analizamos la línea punteada inferior donde tenemos un metabolismo disminuido, es 4 veces menos, está disminuido un cuarto del metabolismo normal y esto va a hacer que entonces la célula produzca menos desechos, por lo tanto disminuye la presión parcial de CO2 y va a ser casi igual al de la sangre arterial, va a tener aproximadamente unos 41 milímetros de mercurio en ese caso. Entonces, redondeando, el flujo sanguíneo capilar tisular y el metabolismo tisular van a afectar a la presión parcial de CO2 de una manera totalmente opuesta a sus efectos sobre la presión parcial de oxígeno tisular. ¿Sí? Esa gráfica entonces muestra los efectos y vamos a repasar de nuevo. Una disminución del flujo sanguíneo desde el valor normal, punto A, hasta un cuarto del valor normal, el punto B, va a aumentar la presión de CO2 de los tejidos periféricos desde el valor normal, que es de 45 milímetros de mercurio, a un valor mucho más alto, que es de 60 milímetros de mercurio. Al contrario, el aumento del flujo sanguíneo hasta 6 veces el valor normal, que es donde estamos en el punto C, va a reducir la presión parcial de CO2 intersticial desde su valor normal, recordamos, 45 milímetros de mercurio, hasta 41 milímetros de mercurio, ¿sí? Que es casi igual a la presión de CO2 de la sangre arterial, que entra en los capilares tisulares. Otro efecto que también analizamos es que un aumento del metabolismo, un aumento en este caso en el ejemplo de 10 veces el metabolismo tisular, va a aumentar mucho la presión parcial de CO2 de ese líquido intersticial para cualquiera que sean las velocidades del flujo. Mientras que la disminución de ese metabolismo a un cuarto de lo normal hace que la presión de CO2 del líquido intersticial disminuya hasta aproximadamente 41 milímetros de mercurio, acercándose mucho también al valor de la sangre arterial, que era 40 milímetros de mercurio. Ahora vamos a analizar a los componentes de la sangre que me permiten ese transporte de oxígeno, es decir, los glóbulos rojos y más en particular la hemoglobina posicionada sobre los mismos. Si recuerdan, la sangre es un tejido, ¿sí? Que va a estar como todo tejido compuesto por una matriz extracelular y células, ¿sí? El componente, la matriz extracelular, es aproximadamente un 55% del tejido y está justamente formado por el plasma, ¿sí? Que es un componente líquido. La particularidad de la sangre es que es un tejido cuya componente de matriz extracelular es una matriz líquida, que es una sustancia coloidal.
el componente celular es de un 45% y va a estar compuesto por glóbulos blancos, plaquetas y glóbulos rojos, ¿sí? Con el fin de estudiar justamente el transporte de gases involucrados en la respiración, tenemos que enfocarnos en los glóbulos rojos, también conocidos como eritrocitos. Esos glóbulos rojos vamos a ver que tienen una estructura particular, son discos bicóncavos que no tienen el núcleo y con el tamaño que, que se indica en la figura, si ustedes ven ahí tienen el dibujito de la estructura de un glóbulo rojo que va a tener un diámetro aproximado de 7,8 micrómetros, una altura de 2,6 micrómetros en la parte alta y en la parte aplanada va a tener una altura de 0,8 micrómetros. Dentro de la superficie de esos glóbulos rojos vamos a encontrar unas moléculas especializadas en el transporte del oxígeno, que es la hemoglobina, ¿sí? Estas moléculas vamos a ver que están compuestas por 4 cadenas polipeptídicas, ¿sí? Cada una de ellas con un grupo hemo, son hemoproteínas. Cada uno de los grupos hemo va a tener un átomo de hierro asociado, la parte proteica se conoce como globina, ¿sí? Va a estar integrado justamente con esas 4 cadenas que son de 2 tipos, 2 cadenas que se denominan alfa y 2 cadenas que se denominan beta, que esto va a estar en la hemoglobina del adulto. Vamos a ver más adelante que durante las etapas embrionarias y fetales existen otras cadenas de hemoglobina que le brindan a la hemoglobina del feto y del embrión la capacidad de obtener el oxígeno de la hemoglobina del adulto. Por lo tanto, la hemoglobina fetal va a ser más afín al oxígeno que la hemoglobina del adulto, para que justamente el feto pueda retirar el oxígeno de la sangre materna. En esta imagen vamos a tener un detalle en particular, bueno, las funciones de las globinas, hay 2, tenemos la mioglobina, que es una proteína que está formada por una sola cadena polipeptídica, que también tiene un grupo hemo asociado a una molécula de hierro, que va a tener la capacidad de almacenar una molécula de oxígeno dentro de las células. La mioglobina es justamente una molécula de almacenamiento. La hemoglobina es una proteína de transporte de oxígeno y también de CO2 que se encuentra en todos los vertebrados e incluso también en algunos de los invertebrados. En el ejemplo, en el esquema que tenemos aquí, vamos a ver justamente lo que es los tejidos periféricos abajo, el sistema circulatorio, donde tenemos las venas recogiendo, si ustedes ven, el tejido produce CO2, recordemos, este difunde hacia los capilares tisulares y se va a ir hacia los pulmones para su oxigenación y a su vez lleva el CO2 para la eliminación. Ahí tenemos a la molécula de hemoglobina representada como un círculo donde podemos visualizar sus 4 cadenas asociadas a un átomo de hierro, que es el que me va a permitir el transporte del oxígeno. Entonces, desde los tejidos se recoge el CO2, que es el desecho del metabolismo, el sistema circulatorio a través de las venas, lo va a llevar a los pulmones, que es el dibujito de arriba. En los pulmones esa sangre va a liberar el CO2 y se va a oxigenar. Y el sistema arterial va a llevar justamente esa hemoglobina oxigenada, denominada oxihemoglobina, hacia los tejidos periféricos para su oxigenación, que es lo que vimos, para que el oxígeno difunda y nutra a las células. Dentro de las células, la mioglobina se va a cargar con oxígeno en ese proceso, ¿sí?, de difusión. Y a su vez, entonces tenemos como en este sistema el tejido se nutre de oxígeno, lo almacena en la mioglobina, se deshace de sus desechos metabólicos, que es el CO2, que va a viajar a través del sistema circulatorio, llegar a los pulmones y ser eliminado en la respiración. ¿Cuál es la estructura entonces de esta proteína hemoglobina? La mioglobina y la hemoglobina están formadas sobre un motivo estructural parecido, muy común, ¿sí?, común entre ellas. En la mioglobina hay una sola cadena polipeptídica que se pliega sobre un grupo prostético hemo, ¿sí?, que contiene el lugar o el sitio para unir al oxígeno. La hemoglobina, a diferencia de la mioglobina, va a ser una proteína con estructura cuaternaria. Tiene, ¿sí?, 4 subunidades asociadas para transportar oxígeno. Cada subunidad es capaz de unirse o ligar un oxígeno. La hemoglobina entonces es una proteína tetramérica constituida entonces por 4 cadenas. De hecho, ¿sí?, va a haber diferentes tipos de cadenas.
¿sí? Las globinas en sí, por lo general, se pueden describir generalmente como proteínas básicas, ricas en el aminoácido histidina, que su composición y su estructura secundaria es un 70-75% en alfa-hélices, que está compuesto por 8 segmentos helicoidales y tiene una estructura terciaria compacta. Son globulares pequeñas y se asocian de a 4. Esa es la estructura cuaternaria. 4. La asociación de cadenas va a ser 2 cadenas de un tipo y 2 cadenas de otro tipo, es decir, son 2 dímeros. Y según qué tipo de cadenas utilice, van a ser diferentes tipos de hemoglobina. Hay 6 tipos diferentes de cadena de las globinas que se van a combinar entre ellas. Hay 2 que tienen 141 aminoácidos, que son el alfa y el zeta, y hay 4 que tienen 146 aminoácidos, que son el beta, el gamma, el epsilon y el delta. La combinación de entonces estas cadenas va a producir los diferentes tipos de hemoglobina. La hemoglobina compuesta por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta es la hemoglobina normal del adulto. También existe la hemoglobina embrionaria. El embrión va a estar compuesto por, su sangre va a estar compuesto por hemoglobina de 2 cadenas zeta y 2 cadenas epsilon. La hemoglobina fetal va a estar compuesta de 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Esto obviamente siempre dentro de las variantes normales de la hemoglobina. También existen diferencias cuando uno habla de diferentes especies. ¿Sí? Lo mencionado anteriormente, es para nosotros los seres humanos, pero hay diferentes variantes de hemoglobina en diferentes especies animales. Otra de las posibilidades también es que existen variantes patológicas, existen mutaciones que alteran la estructura de la hemoglobina y que obviamente conllevan un estado de enfermedad patológico. Como habíamos dicho, la hemoglobina, cada cadena de la hemoglobina, iba a unirse a un grupo hemo. El grupo hemo es un grupo prostético que va a formar entonces parte tanto de la mioglobina como de la hemoglobina. Y su función principal justamente va a ser la de almacenar y transportar el oxígeno. La hemoglobina va a recoger el oxígeno en los pulmones y lo va a transportar o llevar hacia los tejidos periféricos. A su vez, en los tejidos periféricos, la hemoglobina va a ser capaz de recoger el CO2 y llevarlo hacia los pulmones para su eliminación. Justamente el grupo hemo es el responsable del color rojo que va a tener la sangre. Ese grupo hemo es colocado en un bolsillo hidrofóbico que tiene la hemoglobina o la mioglobina, pero no se une de forma covalente, no está enlazado, sino que está unido, simplemente posicionado en ese bolsillo. Ese grupo hemo contiene hierro y un anillo de porfirina. En el centro del anillo se va a encontrar justamente ese átomo de hierro. Se dice que es un tetrapirrol cíclico. Esa es la nomenclatura química de esa estructura en anillo. Ese anillo tiene una estructura plana que se une no covalentemente, como habíamos dicho, a ese bolsillo hidrofóbico de la globina, ya sea hemo o mioglobina. El grupo hemo, sin el hierro, se denomina protoporfirina. La protoporfirina más el hierro es lo que se conoce como grupo hemo. El oxígeno en contacto con un ion ferroso lo oxida al estado férrico, es decir, pasó del +2 al +3. Pero el entorno hidrofóbico que le brinda la proteína lo protege. Por lo tanto, no hay una interacción, una oxidorreducción entre el oxígeno y el hierro. No intercambian electrones, sino que se aproximan. Es un proceso que se llama oxigenación. No hay un intercambio de electrones. Entonces, básicamente, para que la hemoglobina pueda transportar hierro, debe estar reducida. Debe tener el hierro +2. ¿Sí? La unión, entonces, de este oxígeno no va a implicar oxidación, sino oxigenación. Otro ligando posible para este hierro, para el grupo hemo, es el monóxido de carbono. Es un ligando alternativo, es capaz de colocarse en ese bolsillo hidrofóbico y ocupar el lugar del oxígeno. Y es 200 veces más afín que el oxígeno. Es por eso que las personas pueden intoxicarse con el CO2, con el monóxido de carbono, y morir, ¿sí?, por no poder respirar. Se ahogan porque, ¿qué es lo que ocurre en realidad? La hemoglobina carga el CO y no recibe el oxígeno. Ese CO no se suelta
Por lo tanto, lo que está faltando es que los tejidos tengan oxígeno disponible para poder realizar la cadena de transporte de electrones. Al no poder realizar la cadena de transporte de electrones, las células no pueden obtener ATP, no pueden cumplir sus funciones biológicas y mueren. ¿Sí? Una de las cosas que ocurre si la hemoglobina se llega a oxidar es que se va a convertir en un tipo de globina que se conoce con el nombre de metahemoglobina. Y esta globina en particular, la metahemoglobina, tiene mucha afinidad por el oxígeno y no lo suelta. Por eso pierde su capacidad de oxigenar los tejidos, porque justamente la gracia de la capacidad de oxigenar los tejidos de la hemoglobina es que en determinadas condiciones, las condiciones ácidas del tejido periférico, con altas presiones de CO2 y bajas presiones de oxígeno, va a tener la capacidad de cambiar su estructura, ¿sí? Porque recordemos que actúa la hemoglobina también como un buffer y es capaz de liberar protones o protonarse dependiendo de las condiciones. Y la hemoglobina en las condiciones ácidas de los tejidos periféricos se va a protonar y va a tener la capacidad de liberar ese oxígeno que tiene retenido. Si eso es la hemoglobina común. La metahemoglobina, al oxidarse, pierde la capacidad de soltar al oxígeno. Entonces ya no sirve como una molécula transportadora. Como habíamos dicho, existían diferentes tipos de cadena de hemoglobina que al asociarse de formas distintas podían formar diferentes tipos de hemoglobina. La sangre del adulto normalmente contiene dos tipos principales de hemoglobina. La clásica, la hemoglobina A, que tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, y tiene un pequeño porcentaje de hemoglobina A2, que tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. Ese es apenas de un 2,5 a un 3% del total de la hemoglobina circundante. Hay muy pocas interacciones entre las 2 cadenas alfa y las 2 cadenas beta, sino que en realidad es un heterodímero alfa-beta que se une con otro heterodímero alfa-beta. La hemoglobina fetal está compuesta de diferentes cadenas, tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. ¿Por qué? Porque si uno se imagina que el feto debe retirar oxígeno de la hemoglobina materna, tiene que tener una mayor afinidad. Si ambas tuvieran la misma afinidad por el oxígeno, si la hemoglobina del feto fuera igual a la hemoglobina de la madre, no intercambiarían oxígeno y el feto moriría al no tener la posibilidad de sintetizar el ATP. Por lo tanto, la hemoglobina fetal es una hemoglobina que tiene mayor afinidad por el oxígeno y puede sacárselo a la hemoglobina materna. También tiene una mayor resistencia a la desnaturalización. Pero el problema es que se transforma con mayor facilidad en metahemoglobina, es decir, se puede oxidar. La metahemoglobina es cuando la hemoglobina se oxida, como vimos en la otra diapositiva. Por lo tanto, si bien es muy afín por el oxígeno, tiene la particularidad de que con facilidad se oxida. Sirve para el feto porque funciona a sus necesidades. También existen hemoglobinas embrionarias, es decir, antes de convertirse el feto, el embrión tiene sus propias hemoglobinas. La primera en formarse se conoce como hemoglobina Gower 1, que está formado por 4 cadenas épsilon. Madura, ¿sí? A lo largo continúa el desarrollo embrionario, aparece la hemoglobina Gower 2, que tiene en este momento 2 zeta y 2 épsilon. Luego aparece la hemoglobina Portland, que tiene 2 zeta y 2 gamma. Sí, como vemos, vamos cambiando y madurando de a poco las hemoglobinas. De esas hemoglobinas embrionarias se pasaría a la fetal, 2 alfa y 2 gamma. Y de la fetal se pasaría a la del adulto, 2 alfa y 2 beta. Normalmente a los 2 meses de gestación, el 50% de la hemoglobina del feto es hemoglobina fetal y a los 3 meses es 90% hemoglobina fetal. ¿Sí? Al principio tenemos las embrionarias con las fetales y al final del embarazo vamos a empezar a ver la aparición de la hemoglobina del adulto. La síntesis de la hemoglobina del adulto entonces comienza a las 8 semanas en realidad de vida intrauterina, pero al término del embarazo va a representar el 20% de la hemoglobina total. Es decir, al comienzo se sintetiza un poquitito, va creciendo a medida que va avanzando el embarazo. La hemoglobina fetal normalmente desaparece de forma gradual después del nacimiento, observándose un 10% a los 6 meses, un 2% al año, y en el adulto permanece un pequeño remanente que es de aproximadamente el 0,5%. ¿Sí? La mayoría de la hemoglobina en el adulto entonces es la hemoglobina A, le sigue la hemoglobina A2
y un rastro de hemoglobina fetal. Si por alguna razón existe una mutación en las cadenas del adulto, puede el individuo tener una persistencia de la hemoglobina fetal, como para compensar que la del adulto no funciona bien. Ahora vamos a ver la hemoglobina y el transporte de gases. Primero vamos a ver la capacidad que tiene la hemoglobina para transportar el oxígeno y la capacidad que tiene el oxígeno para difundir. Cada molécula de hemoglobina puede unir 4 átomos de hierro. Por lo tanto, un gramo de hemoglobina puede transportar 1.3 mililitros de oxígeno. Dada la concentración de la hemoglobina, que es 14 gramos por decilitro, esto quiere decir que se pueden transportar cada 100 mililitros de sangre 20 mililitros de oxígeno. El oxígeno también puede ir transportado disuelto en el plasma, pero la cantidad que puede ir disuelta es muy baja dada su baja solubilidad. Es apenas de 0,3 mililitros de oxígeno cada 100 mililitros de plasma. De ahí la necesidad de que exista una molécula transportadora dada la baja solubilidad que tiene el oxígeno en la sangre, en el plasma, más particularmente justamente en el agua. Luego tenemos que ver la capacidad de difusión que tiene el oxígeno. En un valor adulto, el promedio de difusión para el oxígeno en condiciones de reposo es de 21 mililitros por minuto, eso es lo que puede difundir. Dada la diferencia de presión que existe en la membrana respiratoria, durante una respiración tranquila, en promedio podemos respirar 11 mililitros por minuto. Si hacemos los cálculos, vamos a tener que podemos difundir unos 230 mililitros de oxígeno por cada minuto. Es decir, atraviesan esa membrana 230 mililitros de oxígeno. Para analizar el transporte de gases necesitamos ver la capacidad que tiene la hemoglobina justamente de unirse al oxígeno y de liberarlo. Es lo que vamos a ver como la curva de disociación de la hemoglobina, que es lo que tenemos en la gráfica que tenemos debajo a la derecha. Lo que vamos a ver en azul es justamente la curva de disociación de la hemoglobina y en rojo la curva de disociación de la mioglobina. ¿Sí? Como vemos, la curva de la mioglobina es diferente a la de la hemoglobina, su comportamiento es distinto. Primera cosa a tener en cuenta es que la mioglobina une únicamente un átomo de oxígeno y la hemoglobina tiene la capacidad de unir 4. ¿Sí? La gráfica de la mioglobina es una gráfica hiperbólica que indica que la unión es o se une o no se une. En esta gráfica lo que se representa en el eje de la Y es la fracción de saturación, es decir, cuántos sitios están ocupados por oxígeno en la molécula, del porcentaje de sitios. Después tenemos en el eje de las X la presión parcial de oxígeno en torno. Cuanto más alta la presión de oxígeno, más posible la oxigenación, tanto en la mioglobina como en la hemoglobina. En el caso de la mioglobina es, dada una determinada presión parcial de oxígeno, la mitad de las moléculas de hemoglobina van a estar saturadas, que eso es lo que se conoce con el nombre de P50, ¿sí? Que es el valor, la presión de oxígeno a la que se obtiene una saturación del 50%. En el caso de la hemoglobina, el tipo de gráfico es sigmoide, es diferente. Y esto va a indicar que la proteína va a tener un comportamiento de unión especial. Esto quiere decir que la unión de una molécula de oxígeno a un centro de la hemoglobina va a aumentar la probabilidad de que se unan moléculas de oxígeno en el resto de los sitios que estaban vacíos en la hemoglobina. Es decir, la facilidad de acceso del primer oxígeno que se une a la hemoglobina es más baja que la capacidad de unión del segundo, que la del tercero y que la del cuarto. A medida que la hemoglobina se va oxigenando, su oxigenación es más fácil, ¿sí? Es lo que se conoce con el nombre de cooperatividad, ¿sí? La unión de un oxígeno coopera para que se una otro y coopera para que se una el tercero y los tres unidos van a cooperar mucho más para que se una el cuarto. Ese es el efecto que produce que la curva sea sigmoide. En la gráfica vemos tanto que para el caso de la hemoglobina o de la mioglobina, el aumento de la presión parcial de oxígeno aumenta entonces la saturación de las globinas. En el caso de la mioglobina, la saturación que se aproxima de manera asintótica, entonces genera esa curva hiperbólica. El valor de P50 entonces va a representar la presión parcial de oxígeno a una saturación del 50%. Es decir, es la presión de oxígeno, ¿sí?,
a la cual las moléculas están oxigenadas al 50%. En el caso de la mioglobina, ese valor de 2.8. En el caso de la hemoglobina, el valor es de 26. Estas P50 bajas van a indicar entonces que la mioglobina tiene una elevada afinidad por el oxígeno y permite la liberación del mismo únicamente en condiciones de células metabólicamente activas, es decir, solo va a liberar el oxígeno cuando la célula tiene una muy baja presión parcial de oxígeno. Y esto es bastante lógico, dado que su función es reservar oxígeno para cuando la célula le falte y lo necesite. Entonces lo va a contener, lo va a retener hasta ese momento donde la célula lo requiera para su metabolismo. La hemoglobina tiene una P50 mucho más elevada, es de 26, porque debe aceptar oxígeno de manera eficiente en la presión parcial de oxígeno que existe en los pulmones, que recordemos era de 104 milímetros de mercurio. Y luego debe poder cederlo a los tejidos en la presión que estaba en los tejidos, que era menor a 30. ¿Sí? De esta manera tiene que tener la capacidad, la hemoglobina, de captar oxígeno en las presiones parciales altas que hay en los pulmones y de liberarlo en las presiones parciales bajas que hay en los tejidos periféricos. La curva sigmoide que presenta la hemoglobina permite justamente una saturación casi completa en los pulmones y también así su liberación máxima en los capilares. ¿Sí? Como habíamos mencionado, a presiones de oxígeno bajas, la proteína va a actuar en realidad como si uniera el oxígeno de manera muy débil, ¿sí? Muy débilmente. Pero igual el efecto cooperativo se ve incluso en estas condiciones. Es decir, si una hemoglobina, por más que la presión parcial de oxígeno sea baja, logra captar un oxígeno, la captación del segundo, el tercero y el cuarto se ve facilitada justamente por este efecto cooperativo. Básicamente entonces esa es la cooperatividad. El llenado de uno de los espacios con oxígeno favorece la llenada de los siguientes, ¿sí? Aumenta la afinidad por el oxígeno de la molécula. Este efecto también se ve a la inversa. Cuando se libera en los tejidos periféricos una molécula de oxígeno, liberar las siguientes también es más sencillo. ¿Sí? Es lo que se denomina en realidad un efecto alostérico. ¿Sí? La capacidad de transporte del oxígeno está regulada de manera alostéricamente. La presencia de más oxígeno en los sitios va a estimular la saturación. Y la liberación de los oxígenos de sus sitios activos va a promover también la liberación del resto de los oxígenos encontrados en esa hemoglobina. Otra de las cosas a tener en cuenta también es que esta curva de disociación de la hemoglobina puede verse influenciada por diferentes factores, que pueden ser, por ejemplo, el tipo de hemoglobina del que estemos hablando, si es hemoglobina del adulto, si es hemoglobina fetal. También el pH puede alterar este comportamiento, la presión parcial de CO2 lo altera, y también la presencia de algunos compuestos orgánicos. Esto lo vamos a ver en detalle más adelante. La unión del oxígeno modifica algunas de las propiedades químicas de la proteína. ¿Sí? Va a disminuir el punto isoeléctrico porque va a disociar un protón de una histidina. Entonces, como tenemos en la ecuación de la imagen, vamos a ver que tenemos a la hemoglobina protonada, que al saturarse de oxígeno va a cambiar su estructura y va a desprotonarse, liberando protones. La desoxigenación de la hemoglobina en los tejidos periféricos también le va a permitir aceptar protones, por lo cual va a tener un efecto amortiguador o tampón o buffer, es decir, va a evitar los cambios del pH. Recordemos que los tejidos periféricos tienen una tasa metabólica alta y los desechos del metabolismo son ácidos. De esta manera, la hemoglobina es capaz de captar esos protones generados y convertirse en lo que se llama la desoxihemoglobina, es decir, en esos tejidos periféricos, al aceptar el protón, también eso estimula la liberación del oxígeno. Esto entonces va a favorecer el efecto buffer que va a tener la hemoglobina por esa capacidad de aceptar los protones periféricos. Esto va a generar que en el espectro visible se observen cambios, es decir, tiene diferente color la sangre arterial, que es la oxihemoglobina, la hemoglobina desprotonada, y la sangre venosa, que tiene desoxihemoglobina, va a presentar una diferencia de color. Ahora vamos a analizar la regulación del transporte de oxígeno por la hemoglobina. Vamos a ver en detalle entonces esos efectos de los cambios del pH. La respuesta a los cambios del pH se denomina el efecto Bohr. La disminución del pH va a reducir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, como lo mencioné anteriormente, lo que permite a su vez liberar más oxígeno. Es decir,
En el medio alcalino, que es los pulmones, la hemoglobina va a tener una alta afinidad por el oxígeno y va a encontrarse desprotonada. A medida que transcurre su recorrido por la sangre, cuando llega a los tejidos periféricos, dado el bajo pH que hay en esa zona, la hemoglobina se va a protonar, va a recoger esos protones que están en los tejidos periféricos, se va a protonar y eso va a favorecer justamente la liberación del oxígeno. Básicamente, entonces, una caída del pH en los capilares va a tener como consecuencia la reducción de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, que esto es lo que le permite justamente la liberación mucho más eficiente del oxígeno en los tejidos periféricos que lo requieren. Esta respuesta de la hemoglobina al cambio de pH es lo que se denomina el efecto Bohr. Además, esto hace que la hemoglobina protonada libere protones en los pulmones, que ayuda a su vez a la liberación del CO2 y a la captación de oxígeno en los pulmones. Por lo tanto, la hemoglobina no solamente va a tener un efecto en lo que es el transporte de oxígeno, también lo tiene en el transporte de CO2. ¿Cómo va a participar en el transporte de CO2? No va a ser en el mismo sitio. Es decir, los carbonos no van a ser transportados asociados a el hierro como lo es el oxígeno. En este caso, van a estar unidos al extremo amino terminal de las cadenas de la hemoglobina, formando lo que se denomina carbaminohemoglobina. Esta molécula va a tener una menor afinidad por el oxígeno. El CO2 transportado en sangre, la gran mayoría lo va a hacer en forma de bicarbonato. Después, hasta un 25% lo va a hacer en forma de carbaminohemoglobina y un pequeño porcentaje, aproximadamente el 5%, va a ser transportado en forma directamente disuelta en el plasma. Entonces, la liberación del CO2 por parte de los tejidos que están respirando reduce la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. En los pulmones, las elevadas concentraciones de oxígeno van entonces a favorecer la oxigenación y por lo tanto se va a formar la hemoglobina eliminando los CO2. Básicamente se puede resumir el efecto de los protones y del CO2 mediante el ciclo respiratorio. En los pulmones, que es abundante el oxígeno, tiene una presión parcial de oxígeno elevada, la oxigenación va a favorecer la conformación de la oxihemoglobina, que estimula la liberación del CO2, ¿sí?, y a su vez la saturación de oxígeno. Cuando la sangre se desplaza luego por las arterias a los capilares y hacia los tejidos, el pH, que es menor en esos tejidos periféricos, y el alto contenido de CO2, es decir, la presión parcial de CO2 elevada, va a favorecer la forma de la desoxihemoglobina, con lo que se va a facilitar la liberación de oxígeno y la unión de CO2 que va a formar la carbaminohemoglobina. Otro elemento que habíamos dicho que podía regular la liberación del oxígeno por parte de la hemoglobina eran compuestos metabólicos. Este compuesto es el 2,3-bifosfoglicerato. ¿Sí? Es un importante efector que actúa en periodos más largos para permitir la adaptación a cambios graduales en la disponibilidad de oxígeno. La unión de esta sustancia a la hemoglobina va a disminuir su afinidad por el oxígeno. Se va a producir, por ejemplo, en casos de alcalosis respiratoria, va a aparecer un estímulo para que las enzimas sinteticen este compuesto y así mejoren la oxigenación de los tejidos periféricos. El bifosfoglicerato no tiene efecto en la hemoglobina fetal porque tiene una afinidad mucho menor por este compuesto que la hemoglobina del adulto. Entonces, básicamente, el 2,3-bifosfoglicerato es un efector alostérico. La unión de este compuesto actúa reduciendo la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, provocando una descarga más eficiente, es decir, se oxigenan mejor los tejidos periféricos. Otro elemento que puede afectar la capacidad de oxigenación de la hemoglobina es su unión a la glucosa. Aquí se va a formar lo que se conoce como hemoglobina glicosilada. ¿Sí? Se va a unir de manera covalente un residuo de glucosa en el extremo N-terminal de las cadenas beta. ¿Sí? Esta modificación es irreversible, no es catalizada, ¿sí? Es una oxidación inespecífica que depende justamente de la concentración plasmática de glucosa. Y normalmente las personas tienen entre un 5 y un 7% de su hemoglobina afectada glicosilada. Es un valor útil para medir el estado metabólico de pacientes diabéticos, pero esta molécula tiene una
mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina del adulto. Y eso hace que pierda la capacidad de oxigenar los tejidos periféricos en los diabéticos. Recordemos que el objetivo entonces del transporte de gases de la hemoglobina es que sea afín al oxígeno en los pulmones y se cargue, y que pierda dicha afinidad por el oxígeno en los tejidos periféricos, lo libere, permitiendo que ese oxígeno difunda hacia las células. Para dejar los conceptos bien claros, vamos a repasar entonces el transporte de oxígeno. En condiciones normales, aproximadamente el 97% del oxígeno que se transporta desde los pulmones hacia los tejidos va a ser en la forma de combinación química con la hemoglobina, ¿sí? El 3% restante va a ser disuelto en el agua del plasma. Así, en condiciones normales, el oxígeno es transportado hacia los tejidos casi totalmente entonces en la hemoglobina. Esta molécula de oxígeno se va a combinar de manera, como dijimos, laxa y reversible con la porción hemo de la hemoglobina, es decir, se va a asociar al átomo de hierro que está en ese lugar. Cuando la presión de CO2 es elevada, como en los capilares pulmonares, el oxígeno se va a unir a la hemoglobina. Pero cuando la presión de CO2 es baja, como ocurre en los capilares tisulares, en los tejidos, el oxígeno se va a liberar de la hemoglobina. Esta es la base de casi todo el transporte entonces de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. Como vemos de nuevo, la curva de disociación de oxígeno de la hemoglobina muestra que su curva de disociación oxígeno-hemoglobina demuestra un aumento progresivo del porcentaje de hemoglobina unida al oxígeno a medida que va aumentando la presión de CO2 sanguínea, lo que se denomina, como habíamos dicho, una saturación porcentual de la hemoglobina en esa curva sigmoide. Como la sangre que sale de los pulmones y entra en las arterias sistémicas habitualmente tiene una presión parcial de oxígeno aproximadamente de 95 milímetros de mercurio, se puede visualizar en la curva de disociación que la saturación de oxígeno habitual en la sangre arterial sistémica es en promedio del 97%. Por el contrario, en la sangre venosa que vuelve de los tejidos periféricos, la presión parcial de oxígeno era aproximadamente de 40 milímetros de mercurio. Y la saturación de la hemoglobina en esos puntos va a ser el 75%, es decir, se va a estar capacitada para estar liberando el oxígeno que iba transportando. Como hayamos visto, hay factores que modifican el transporte de oxígeno y entonces por lo tanto van a modificar la curva de disociación. Son diversos los factores que pueden desplazar la curva de disociación de una u otra manera, ¿sí? Pueden desplazarla hacia arriba o hacia abajo. En la figura que vemos se muestra que cuando la sangre se hace ligeramente ácida, con una disminución del pH desde el valor normal que es de 7,4, se baja normalmente hasta 7,2, la curva de disociación del oxígeno hemoglobina se desplaza en promedio aproximadamente un 15% hacia la derecha. Por el contrario, un aumento del pH desde el valor normal, que es 7,4, hasta un valor de 7,6, va a desplazar la curva en una cantidad similar hacia la izquierda. Eso es decir, en un medio ácido la hemoglobina se desatura mejor y en un medio alcalino la hemoglobina se satura con oxígeno de manera mucho más eficiente. Además de las modificaciones del pH, también habíamos visto que otros factores desplazan la curva. 3 de ellos que desplazan la curva hacia la derecha son el aumento de la concentración de dióxido de carbono, como vimos anteriormente, el aumento de la temperatura sanguínea, el aumento de la concentración del 2,3-bifosfoglicerato, que es un compuesto de fosfato metabólicamente importante que se presenta en la sangre justamente en concentraciones diferentes y en distintas condiciones metabólicas. Vamos a ver en detalle, un poco más de detalle, lo que es el efecto Bohr. ¿Sí? El aumento de la liberación de oxígeno hacia los tejidos cuando el dióxido de carbono y los protones desplazan la curva de disociación, esto va a ocurrir en la oxihemoglobina, es que se produce el efecto Bohr. El desplazamiento de la curva de disociación de oxígeno-hemoglobina hacia la derecha en respuesta a los aumentos del CO2 y de los protones de la sangre tiene un efecto significativo porque esto va a aumentar la liberación de oxígeno desde la sangre hacia los tejidos y justamente va a mejorar la oxigenación también de la sangre en los pulmones. Esto se denomina justamente efecto Bohr y puede explicarse de esta forma. Cuando la sangre atraviesa los tejidos, el dióxido de carbono difunde desde las células hacia la sangre. Esto va a aumentar la presión de CO2 sanguínea, lo que a su vez eleva la concentración sanguínea de ácido carbónico que mediante la anhidrasa carbónica se convierte en bicarbonato. Protones. Por lo tanto, va a aumentar la concentración de iones hidrógeno en esa región.
Estos efectos desplazan la curva de disociación del oxígeno-hemoglobina hacia la derecha y hacia abajo, como ven en la figura, haciendo entonces que el oxígeno se disocie de la hemoglobina y liberando de esta manera mayores cantidades de oxígeno en los tejidos metabólicamente activos. En los pulmones va a ocurrir exactamente lo contrario. En los pulmones, el dióxido de carbono difunde desde la sangre hacia los alvéolos. Esto entonces reduce la presión parcial de CO2 sanguínea y también a su vez la concentración de protones. Entonces lo que va a hacer es desplazar la curva de disociación oxígeno-hemoglobina hacia la izquierda y hacia arriba. Por lo tanto, la cantidad de oxígeno que se une a la hemoglobina a cualquier presión de oxígeno alveolar va a estar de todas maneras aumentada considerablemente, permitiendo de esta manera que existe un mayor transporte de oxígeno hacia los tejidos. Es decir, el efecto Bohr, este efecto tampón que tiene la hemoglobina, va a generar que en los pulmones, que tienen un pH alcalino y una alta concentración de bicarbonato y de oxígeno, se produzca la oxigenación de la hemoglobina, síntesis de oxihemoglobina, y que en los tejidos donde el pH es ácido y existe una alta concentración de CO2, la hemoglobina se convierte en desoxihemoglobina, pierda el oxígeno, lo ceda hacia los tejidos y a su vez se absorba o se una a el CO2, convirtiéndose en carbaminohemoglobina. Básicamente se está potenciando la oxigenación de la sangre en los pulmones y se está facilitando la liberación de oxígeno en los tejidos. Efecto de la temperatura en la curva de disociación de la hemoglobina. Durante el ejercicio, además de presentarse el efecto Bohr porque aumenta la tasa metabólica de las células musculares, la temperatura también aumenta, que esto va a facilitar la liberación de oxígeno en los tejidos. En el curso de un ejercicio intenso o cuando aumenta la actividad pulmonar, la capacidad de difusión del oxígeno en un varón adulto aumenta hasta 65 milímetros por minuto, 3 veces más de lo que ocurre en reposo. Este aumento obviamente va a depender de qué cosa, que se abran los capilares, depende de la apertura capilar, que antes estaban cerrados, o que aquellos que estaban abiertos aumenten su diámetro, es decir, se dilaten por el efecto de la temperatura. También va a aumentar el coeficiente ventilación-perfusión. Entonces tenemos lo que es el efecto del 2,3-bifosfoglicerato, que también se conoce como 2,3-BPG o 2,3-DPG. Lo van a encontrar en los libros de esas diferentes formas. Básicamente, su efecto va a ser provocar un desplazamiento a la derecha de la curva de disociación del oxígeno-hemoglobina. ¿Sí? El bifosfoglicerato normal de la sangre mantiene la curva de disociación de oxígeno-hemoglobina desplazada ligeramente hacia la derecha todo el tiempo, ¿sí? Pero en situaciones de hipoxia que duran más de varias horas, aumenta mucho la cantidad de bifosfoglicerato en la sangre, desplazando de esta manera la curva de disociación oxígeno-hemoglobina más hacia la derecha, mucho más de lo que es en condiciones normales. Esto hace que se libere oxígeno hacia los tejidos hasta una presión de oxígeno tisular de 10 milímetros de mercurio, mayor de la que habría sin este aumento de bifosfoglicerato. Por lo tanto, en algunas situaciones el mecanismo del bifosfoglicerato puede ser importante para adaptar a la hipoxia, especialmente hipoxia producida por un bajo flujo sanguíneo tisular, también en condiciones, por ejemplo, de una adaptación a la altura, en adaptación a una alcalosis. En el gráfico, la curva de la hemoglobina sin bifosfoglicerato está marcada en color azul. La curva de las concentraciones de bifosfoglicerato normal en la sangre está marcada en lila, donde se ve el ligero desplazamiento hacia la derecha. Y en rojo está marcada cuando hay un agregado de bifosfoglicerato significativo, como es en el caso de las horas de hipoxia. De esta manera se ve mucho más el desplazamiento y si ustedes visualizan va a haber una buena liberación de oxígeno aún en diferencias de presiones parciales no muy elevadas. Este 2,3-bifosfoglicerato es un producto del metabolismo anaerobio en los glóbulos rojos, ¿sí? Este se une a la hemoglobina, a la desoxihemoglobina más que a la oxihemoglobina, y lo que hace es disminuir justamente su afinidad por el oxígeno, lo que facilita la liberación del oxígeno en los tejidos. Ahora repasamos nuevamente el transporte del CO2. Como habíamos dicho anteriormente, el CO2 puede viajar básicamente en 3 formas químicas diferentes en la sangre.
disuelto en la sangre, eso más o menos como máximo alcanza un 7% del transporte, combinado con la hemoglobina de los glóbulos rojos, que alcanza como un aproximado de 23%, que utiliza este medio de transporte, y también la forma más abundante es la forma de transporte en forma de bicarbonato, que es el 70% del CO2 va a ir viajando en la sangre de esta manera. Primero vamos a hacer una pequeña aclaración de cómo ocurre el transporte en forma de bicarbonato y después sí vamos a ver más en detalle la combinación con la hemoglobina. La reacción del dióxido de carbono con el agua en los glóbulos rojos y con el efecto de la anhidrasa carbónica va a permitir la síntesis de bicarbonato. Es decir, el dióxido de carbono disuelto en la sangre reacciona con el agua para formar ácido carbónico, H2CO3. Esta reacción no ocurre a una velocidad importante y para que realmente se produzcan cantidades significativas de bicarbonato necesitamos de una enzima. Esta enzima es la anhidrasa carbónica que se encuentra dentro de los eritrocitos. Esta enzima va a acelerar la velocidad de esta reacción aproximadamente 5.000 veces. Por lo tanto, en lugar de precisar muchos segundos o minutos para producirse la transformación al bicarbonato, como ocurre en el plasma, en los glóbulos rojos la reacción ocurre extremadamente rápido, tan rápido que se alcanza un equilibrio casi completo en una fracción muy pequeña de segundo. La disociación del ácido carbónico en iones bicarbonato e iones hidrógeno, ¿sí? Esto es lo que va a continuar. En otra fracción de segundo, entonces, ese ácido carbónico se va a disociar en bicarbonato y protones. La mayor parte de los protones se van a combinar después con la propia hemoglobina en los eritrocitos, porque la proteína hemoglobina, recordemos, es un potente amortiguador ácido-base. ¿Sí? Se podía protonar y desprotonar. A su vez, muchos de los iones bicarbonato van a difundir desde los eritrocitos hacia el plasma, mientras que los iones cloruro van a difundir hacia los eritrocitos para ocupar su lugar. ¿Sí? Va a haber un intercambio. Esto es posible por la presencia de una proteína transportadora de bicarbonato cloruro que se encuentra en la membrana del eritrocito, que es el que va a generar justamente el transporte de estos iones en direcciones opuestas. Así, el contenido de cloruro en los eritrocitos venosos es mayor que el de los eritrocitos arteriales, un fenómeno que se conoce con el nombre de desplazamiento del cloruro. El transporte de dióxido de carbono en combinación con la hemoglobina y con las proteínas plasmáticas, la carbaminohemoglobina, es otro mecanismo de transporte. Además entonces de reaccionar con el agua, el dióxido de carbono puede reaccionar directamente con los grupos amino de la molécula de la hemoglobina para formar lo que se llama carbaminohemoglobina, como habíamos dicho anteriormente. Esta combinación de dióxido de carbono y hemoglobina es una reacción reversible que se produce con un enlace laxo, de modo que el dióxido de carbono se libera fácilmente luego en los alveolos, en lo que cuando la presión de CO2 es menor que en los capilares pulmonares. Cuando el oxígeno se une a la hemoglobina, se libera dióxido de carbono. Esto se conoce como efecto Halden, para aumentar justamente el transporte de CO2. Entonces, como hemos visto, el aumento del dióxido de carbono, del CO2 en la sangre, hace que se desplace el oxígeno de la hemoglobina. Será el efecto Bohr, que es un factor importante para aumentar el transporte de oxígeno. También es cierto lo contrario. Una unión de oxígeno a la hemoglobina tiende a desplazar el dióxido de carbono desde la sangre. De hecho, este efecto es el que se denomina como efecto Handel. Es cuantitativamente mucho más importante para facilitar el transporte de dióxido de carbono que el efecto Bohr, para favorecer el transporte de oxígeno. El efecto Handel entonces se debe al simple hecho de que la combinación del oxígeno con la hemoglobina en los pulmones hace que la hemoglobina se convierta en un ácido más fuerte. Esto desplaza el dióxido de carbono desde la sangre hacia los alveolos de dos maneras. La primera, la hemoglobina, que es mucho más ácida, tiene menor tendencia a combinarse con el dióxido de carbono para formar carbaminohemoglobina, desplazando de esta manera de la sangre una gran cantidad de dióxido de carbono que está presente en forma de carbamino. ¿Sí? La otra opción, la segunda opción, es la mayor acidez de la hemoglobina, también hace que libere un exceso de iones hidrógeno. Y estos se unen a los iones del bicarbonato para formar ácido carbónico. Este después se disocia en agua y dióxido de carbono nuevamente. Y el dióxido de carbono es el que se va a liberar desde la sangre hacia los alveolos y finalmente va a ser eliminado en la expiración.
En la figura se muestra cuantitativamente la importancia del efecto Handel sobre el transporte de dióxido de carbono, desde los tejidos hacia los pulmones. Esta figura muestra pequeñas porciones de dos curvas de disociación de dióxido de carbono. Primero, el 1. Cuando la presión de CO2 es de 100 milímetros de mercurio, como es lo que ocurre en los capilares sanguíneos de los pulmones, y del punto 2, cuando la presión de CO2 es de 40 milímetros de mercurio, como ocurre en los capilares tisulares. Entonces estamos viendo su efecto en los pulmones y en los capilares. En el punto A se muestra que la presión de CO2 normal de 45 milímetros de mercurio en los tejidos hace que 52 volúmenes por ciento de CO2 se combinen con la sangre. Cuando entra en los pulmones, la presión de CO2 disminuye a 40 milímetros de mercurio y la presión de oxígeno aumenta hasta 100 milímetros de mercurio. Si la curva de disociación de dióxido de carbono no se desplazara debido al efecto Handel, el contenido de dióxido de carbono de la sangre disminuiría solo a 50 volúmenes por ciento, es decir, no se liberaría todo el CO2 que necesitamos liberar. Sin embargo, el aumento de la presión de oxígeno en los pulmones desplaza hacia abajo la curva de disociación del dióxido de carbono, desde la curva superior a la curva inferior de la figura, de modo que el contenido de dióxido de carbono disminuye hasta 48 volúmenes por ciento, que es en el punto B. Esto entonces va a representar una pérdida adicional de 2 volúmenes por ciento de dióxido de carbono. Así, el efecto Handel lo que hace es aumentar aproximadamente al doble la cantidad de dióxido de carbono que se libera desde la sangre a los pulmones y aumenta aproximadamente al doble la captación de dióxido de carbono en los tejidos. Entonces, básicamente, este efecto Handel ocurre en los capilares pulmonares cuando la elevada concentración de oxígeno hace que se reduzca la afinidad de la hemoglobina por el CO2, lo que desplaza la curva, como vimos, a la izquierda. El intercambio gaseoso me permite entonces absorber oxígeno para nutrir a los tejidos y a su vez me permite liberar el CO2, que es el producto de desecho. Como vimos, el CO2 en contacto con el agua se iba a convertir en ácido carbónico. Por lo tanto, la concentración del CO2 en el plasma, presión parcial de CO2, va a estar vinculada a la relación del equilibrio ácido-base. Y los pulmones cumplen un rol fundamental en la regulación de este equilibrio. ¿Sí? Los pulmones van a regular la cantidad de CO2 liberado, ¿sí?, según las necesidades fisiológicas de este equilibrio ácido-base. Es decir, vamos a tener diferentes quimiorreceptores, tenemos receptores en el bulbo raquídeo, en los cuerpos aórticos y en los cuerpos carotídeos, que rápidamente ascensan justamente o los bajos niveles de oxígeno o los altos niveles de CO2. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver si ustedes miran en la imagen, donde tenemos el corazón, tenemos justamente los receptores aórticos, ¿sí? Y en el cerebro tenemos el centro respiratorio central. Estos van a medir las concentraciones de oxígeno y las concentraciones de CO2 y van a estimular justamente la liberación de más CO2 o la retención de más CO2 según sean las necesidades fisiológicas. Entonces, en estos esquemas que tenemos en las imágenes, vamos a ver justamente cómo es la recolección del CO2 desde los tejidos y su transporte hacia los pulmones para su eliminación. Que esto es parte del control justamente del equilibrio ácido-base de nuestro organismo. En la imagen que ustedes tienen a su izquierda, vamos a comenzar el análisis, tenemos a una célula, que es donde dice tissues, tejidos, ahí tenemos una célula, y tenemos a los glóbulos rojos o a los eritrocitos, donde vemos que el tejido produce CO2. Parte de ese CO2 se va a ir, la flecha que va hacia arriba, disuelto en el plasma. Y parte de ese CO2 va a ingresar al eritrocito, donde se va a encontrar con la enzima anidrasa carbónica, que es la que está representada con esa figura en rojo con una letra E, esa es la anidrasa carbónica. Esa anidrasa carbónica entonces va a catalizar justamente la reacción del CO2 con el agua, convirtiendo en ácido carbónico. Parte de ese ácido carbónico entonces se va a disociar, produciendo protones que se van a unir a la hemoglobina. Como ustedes ven, el H+ se une a la hemoglobina, permitiendo que la hemoglobina libere más oxígeno. Y parte de ese bicarbonato se va a quedar en el glóbulo rojo y parte se va a ir a ser transportado en la sangre. Para que ese bicarbonato salga del glóbulo rojo, lo hace por un transportador que permite la entrada de cloruro, el ion cloro.
De esta manera voy a transportar el CO2, ya sea disuelto en la sangre o como bicarbonato. Al llegar a los pulmones, que es lo que tenemos en la imagen a la derecha, seguimos teniendo el tejido, en este caso pulmonar, y el glóbulo rojo. Lo que vemos es que al cambiar las condiciones, ¿sí?, justamente que el pH sube y las presiones parciales de oxígeno van a subir y la de CO2 va a bajar, la hemoglobina entonces ahora va a desprotonarse y liberar el CO2 que tenía asociado y a su vez asociar oxígeno, ¿sí? Se va a cargar con oxígeno. Ese CO2 que ha liberado va a lograr eliminar, va a difundir hacia los alvéolos pulmonares y va a ser eliminado en la respiración. También el CO2 que venía disuelto en la sangre va a ser eliminado a través de la respiración. El bicarbonato que venía en la sangre va a ingresar al glóbulo rojo. Por el mismo mecanismo va a ingresar un bicarbonato y va a salir un cloruro, y dentro del glóbulo rojo, con la acción de la anhidrasa carbónica, se va a convertir en CO2 y agua. Y ese CO2 producido por la anhidrasa carbónica va a difundir hacia los alvéolos y va a ser eliminado también en la respiración. Hay varios factores que pueden afectar la capacidad de difusión de estos gases. Básicamente hay 4 fundamentales que son el espesor, ¿sí?, es decir, el camino que tiene que atravesar ese gas para pasar de un compartimento al siguiente, la superficie, la cantidad, digamos en este caso de alvéolos funcionales que tiene un pulmón, va a depender del coeficiente de difusión de dicho gas y también de la diferencia de presión que existen en los diferentes compartimentos. Con respecto, por ejemplo, al espesor de la membrana, ¿sí?, hay enfermedades o eventos de manera ocasional en la cual aparecen edemas en el espacio intersticial y esto lleva justamente a que aumente el espesor de la membrana, ¿sí? De esta manera va a estarse perjudicando el transporte de gases, ya que nuestros gases tienen que difundir no solo a través de las capas normales de la membrana respiratoria, sino también ahora a través de esos espacios generados por el edema. También la fibrosis pulmonar puede aumentar el espesor de la membrana y esto también va a llevar a las dificultades del intercambio gaseoso. En las imágenes tenemos fotos de distintas fibrosis pulmonares que justamente han generado un aumento en el espesor de la membrana respiratoria. El otro factor que habíamos dicho que afectaba era el área de superficie que teníamos. Esto puede disminuir ¿cómo? Cuando se extirpa un pulmón o cuando existe un enfisema, o cuando se extirpa fragmentos, un lóbulo, lo que sea. Esto va a disminuir el área total de superficie, ¿sí? Incluso en algunos casos en el enfisema se pueden disminuir hasta la tercera parte o cuarta parte del valor normal, por lo cual el intercambio gaseoso se ve muy dificultado en estos pacientes, incluso estando en reposo. Básicamente el enfisema es uno de los trastornos de pulmón clasificados como enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, que está causado por daños en los sacos del aire en los pulmones, daños alveolares, lo que justamente reduce la capacidad del cuerpo de aprovechar el oxígeno que viene del aire. Los otros 2 factores de los que dependía la capacidad de difusión eran el coeficiente de difusión. El coeficiente de difusión para la transferencia de cada gas a través de la membrana respiratoria va a depender de su solubilidad en la membrana y va a ser inversamente proporcional a la raíz cuadrada del peso molecular de ese gas que está atravesando. ¿Sí? Cuanto más grande, más difícil que difunda. La rapidez de difusión de la membrana respiratoria es casi igual que en el agua para los gases. El CO2 va a atravesar entonces la membrana respiratoria 20 veces más rápido que lo que lo hace el oxígeno. El otro factor es la diferencia de presión entre los distintos compartimentos en los que el gas está difundiendo. La diferencia de presión entonces a través de la membrana respiratoria es la diferencia entre la presión parcial del gas de los alvéolos y la presión parcial del gas en la sangre. Cuando la diferencia de presión de un gas en los alvéolos es mayor que en la sangre, entonces va a ocurrir el movimiento desde los alvéolos a la sangre, que es lo que pasa con el oxígeno. Y cuando la diferencia de presión es mayor en la sangre que en los alvéolos, va a ocurrir la difusión hacia los alvéolos, que es como ocurre con el CO2. Básicamente entonces la capacidad de difusión de la membrana respiratoria es su capacidad de intercambiar un gas entre los alvéolos y la sangre pulmonar.
se va a definir en sí como el volumen de un gas que difunde a través de la membrana en cada minuto para una diferencia de presión parcial de 1 milímetro de mercurio. Esa es la capacidad que tiene la membrana. Obviamente, para comparar capacidades hay que estandarizar valores. Se va a estandarizar la diferencia justamente de presiones parciales a 1 milímetro de mercurio. La capacidad de difusión del CO2, ¿sí?, como habíamos dicho, es 20 veces mejor que la del oxígeno. Entonces, en reposo va a equivaler aproximadamente a entre 400 y 450 mililitros por minuto, y en el ejercicio intenso somos capaces de eliminar de nuestro cuerpo entre 1200 a 1300 mililitros por minuto. Entonces van a existir, para justamente analizar la capacidad de difusión de las membranas, que estudiar dos cosas que pueden justamente afectarla, que son la relación entre ventilación y perfusión. Hay dos factores que son los que van a determinar las presiones parciales de oxígeno y de CO2 en los alvéolos, que son básicamente la velocidad de ventilación alveolar, que ustedes lo pueden repasar de la clase de biofísica, donde veían lo que era el volumen alveolar, lo que estaba relacionado justamente al aire que ingresa a los alvéolos. Eso es el volumen alveolar, ¿sí?, la ventilación alveolar. Y la velocidad de transferencia del oxígeno y del CO2 a través de la membrana respiratoria, ¿sí?, la perfusión, el flujo sanguíneo. Uno podría suponer que la relación ventilación-perfusión es igual en todos lados, ¿sí?, pero no es así, ¿sí? O suponer que el flujo sanguíneo va a ser igual en todos los capilares de los alvéolos, pero tampoco es así, por las diferencias anatómicas, por las diferencias de altura. No es lo mismo estar en la parte superior que en la parte inferior del pulmón, por arriba o por debajo del corazón, ¿sí? Entonces, sin embargo, esto, aún en un estado de una persona normal y especialmente en muchas enfermedades o patologías pulmonares, no se cumple, porque algunas zonas del pulmón están bien ventiladas, pero casi no tienen flujo sanguíneo, mientras que otras zonas pueden tener un buen flujo sanguíneo, pero no tener una buena ventilación, ¿sí? Puede tener que los capilares están corriendo perfectamente en esa zona, pero el alvéolo está cerrado y no está recibiendo aire, por lo tanto no hay una ventilación alveolar. Esto obviamente va a generar graves alteraciones del intercambio gaseoso. La manera entonces de medir el intercambio respiratorio cuando existe un desequilibrio de la ventilación alveolar y el flujo sanguíneo es lo que se denomina justamente relación ventilación-perfusión. Vea, es lo que se va a definir como ventilación alveolar y Q como flujo sanguíneo. Entonces vamos a encontrar tres posibilidades: que B y A y Q sean normales en el mismo alveolo, ¿sí? Entonces vamos a tener que BA sobre BQ me da un valor normal, que normalmente es 1, esto es lo que quiere decir. En la realidad, en los pulmones va desde 0,3 a 10, ¿sí? Pero 1 sería el valor ideal donde tengo un intercambio gaseoso óptimo, donde las relaciones están equilibradas, teniendo una buena perfusión y teniendo una buena ventilación. Podemos tener el caso en el que la ventilación alveolar es 0, pero la perfusión del alveolo es buena, donde entonces, matemáticamente, si yo divido 0 sobre un número, voy a tener que me da 0. En este caso, el aire del alveolo está en equilibrio con el oxígeno y el CO2 de la sangre. Es lo que se va a denominar un cortocircuito. Es decir, como habíamos visto, un alveolo que está cerrado, pero que el flujo sanguíneo que tiene por debajo es bueno. Aquí no va a haber intercambio gaseoso. También teníamos la tercera opción, que es que existe una ventilación alveolar adecuada, el alveolo está abierto y el aire ingresa, pero no hay una buena perfusión. La perfusión es decir, ese alveolo no tiene un vaso sanguíneo que esté recogiendo el oxígeno que se encuentra en ese alveolo, ¿sí? Esto se puede dar por algún daño que tenga la circulación del paciente, ¿sí? El aire alveolar en este caso se va a hacer igual al aire inspirado, humidificado, y va a tener las mismas presiones. Es lo que se va a llamar un espacio muerto fisiológico, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso los alvéolos no van a lograr tener un intercambio gaseoso porque directamente no tienen un buen flujo sanguíneo. Si ustedes analizan estos temas, los han tratado en F1 en la parte de CBR. Repasando un poco lo que es entonces ese concepto que habíamos recién incluido de cortocircuito fisiológico. Eso es cuando la relación ventilación alveolar
flujo sanguíneo es menor de lo normal. La relación ventilación-perfusión es menor de lo normal. ¿Sí? Cuando está por debajo de lo normal, esto va a significar entonces que una parte de la sangre venosa atraviesa los pulmones sin oxigenarse. Es lo que se conoce como la sangre de la derivada, que habíamos hablado anteriormente. Aproximadamente el 2% del gasto cardíaco fluye a través de los vasos bronquiales en lugar de los capilares alveolares. Y esta es la sangre no oxigenada y derivada. ¿Sí? La cantidad entonces total de la sangre derivada por minuto es lo que se denomina cortocircuito fisiológico, o shunt también conocido. Habíamos visto que otra de las posibilidades es que la relación ventilación-perfusión fuera mayor de lo normal. Cuando la ventilación de una parte de los alvéolos es intensa, pero el flujo sanguíneo es escaso, hay mucho más oxígeno en los alvéolos del que puede ser captado por los capilares y puede ser llevado hacia el flujo sanguíneo. En este caso se dice entonces que la ventilación de esos alvéolos se ha desperdiciado, porque por más que entró aire, ese alvéolo no tiene un capilar sanguíneo suficiente que retire el oxígeno que entró a esa zona. También se desperdicia la ventilación de lo que se conoce como espacio muerto anatómico, es decir, las vías respiratorias, la tráquea, todas esas partes que no tienen alvéolos, digamos, pero tienen un volumen de aire en su interior. Cuando el espacio muerto fisiológico es grande, buena parte del trabajo de ventilación también se desperdicia. En condiciones normales tiene un volumen determinado, pero por ejemplo cuando aparece el EPOC y aparecen obstrucciones y daño de los capilares, yo voy a tener un aumento de lo que es la zona muerta, el espacio muerto. Existen valores físico-químicos y biofísicos determinados para estos espacios muertos y estos valores. La suma de estas dos clases de ventilación desperdiciada se denomina entonces espacio muerto fisiológico y se calcula con esta ecuación que se llama ecuación de Bohr. En esta ecuación lo que se ve es que el espacio muerto fisiológico, que es P de Fis, es el volumen del espacio muerto fisiológico sobre el volumen corriente, va a ser igual a la presión arterial de CO2, es decir, la presión parcial de CO2 en la sangre arterial, menos la presión parcial de CO2 en el aire expirado, sobre la presión parcial del CO2 en la sangre arterial, ¿sí? Como lo tienen ahí descrito. Esto me permite conocer justamente, digamos, el porcentaje o la capacidad que tiene ese sistema respiratorio para la captación y la eliminación de CO2. Existen entonces anomalías o diferencias en el coeficiente de ventilación-perfusión. Por ejemplo, esta relación es anormal en la parte superior del pulmón y normal en la parte inferior. En una persona normal, en posición erguida, tanto el flujo sanguíneo capilar pulmonar como la ventilación alveolar son mucho menores en la parte superior del pulmón que en la parte inferior, con predominio de la disminución del flujo sanguíneo sobre la ventilación. Esto da lugar a un grado moderado de espacio muerto fisiológico en esta zona del pulmón. Esto es normal. En la parte inferior del pulmón hay una ligera disminución de la ventilación en relación con el flujo sanguíneo, de modo que hay una pequeña fracción de la sangre no se oxigena normalmente y esto representa un cortocircuito fisiológico. En ambas circunstancias se reduce la eficiencia del pulmón en el intercambio de gases. Sin embargo, durante el ejercicio se va a producir un marcado aumento del flujo sanguíneo en la parte superior del pulmón, de modo que se produce menos espacio muerto fisiológico y la eficacia del intercambio gaseoso va a verse en un valor óptimo. Esas anomalías que hayamos visto eran en las personas normales simplemente por la disposición anatómica, el efecto de la gravedad, pero existen diferencias que están relacionadas a instancias patológicas, ¿sí? La relación ventilación-perfusión es anormal en el EPOC, ¿sí? Los fumadores crónicos van a presentar atrapamiento grave del aire alveolar, lo que va a implicar que se formen enfisemas, que es lo que iba a destruir las paredes alveolares. Esto va a ocasionar, por ejemplo, primera parte, que la relación ventilación-perfusión se aproxime a cero. ¿Por qué? Porque hay muchos bronquiolos pequeños, obstruidos, que impiden que los alvéolos situados más distantes estén ventilados. Al estar faltando la ventilación, voy a tener lo que es este cortocircuito.
También a su vez en estos pacientes, en las zonas del pulmón en las que las paredes alveolares han sido destruidas, pero sigue habiendo ventilación alveolar, la mayor parte de esta ventilación se desperdicia debido a que el flujo sanguíneo va a ser inadecuado para transportar gases en sangre, pero también hay un daño en ese proceso. Entonces, de esta manera, los pacientes con EPOC van a presentar tanto un cortocircuito fisiológico aumentado como un espacio muerto fisiológico aumentado. Entonces, esto es muy importante ya que reduce mucho la eficacia pulmonar hasta un valor tan bajo como 1/10 de lo normal. Pueden perder un 90% de su capacidad pulmonar. Aquí en estas imágenes pueden apreciar los diferentes daños al tejido pulmonar que se ven en los pacientes que presentan EPOC.